Hay un momento extraño que suele llegar en silencio. No aparece cuando eres joven, ni cuando estás intentando encajar, ni cuando sigues comparándote con los demás. Llega más adelante, cuando te das cuenta de que aquello que antes hacía la vida más difícil para ti ya no está en tu contra. Simplemente existe. No anuncias ese descubrimiento. Ni siquiera confías del todo en él al principio. Solo empiezas a notar que las situaciones se sienten diferentes. Los mismos entornos que antes te abrumaban, ahora resultan más fáciles de manejar. Las mismas personalidades que antes te inquietaban se vuelven previsibles. Y la tensión emocional que antes te arrastraba, ahora pasa a través de ti sin quedarse. Nada en el mundo ha cambiado realmente. Lo que cambió fue tu lugar dentro de él. Al inicio de la vida, la sensibilidad se sentía como fricción, como moverse por el mundo sin suficiente armadura, como notar demasiado, sentir demasiado rápido, comprender con demasiada profundidad. A menudo te decían que endurecieras, que dejaras de pensar tanto, que no te importara todo en exceso. Y durante mucho tiempo parecía que esas voces tenían razón. Pagabas un precio por tu conciencia. Absorbías estados de ánimo que no eran tuyos, cargabas pesos que no habías creado. Aprendiste pronto que la percepción tiene un costo, así que te adaptaste. Te volviste más silencioso en ciertos espacios, más observador que expresivo, más reactivo que directivo. Aprendiste a leer ambientes, a anticipar cambios, a percibir lo que venía antes de que ocurriera. En ese momento no se sentía como una habilidad, se sentía como supervivencia. Vivías ajustándote constantemente, calibrando cada movimiento, asegurándote de que nada escalara sin necesidad. Y ese ajuste permanente era agotador. Muchos confundieron tu conciencia con debilidad, tu contención con falta de carácter, tu cautela con inseguridad. Tal vez tú mismo llegaste a creerlo. Después de todo, no empujabas como otros, no dominabas las conversaciones, no te alimentabas del conflicto. En cambio, observabas, veías cómo el poder a menudo nacía de la ignorancia, cómo la confianza, en muchos casos, era solo certeza no cuestionada, cómo el volumen alto solía ocultar fragilidad. Pero en ese entonces, notar todo eso no te ayudaba, solo hacía que el peso fuera mayor. Podías percibir las dinámicas antes de que se desarrollaran, pero aún así tenías que permanecer dentro de ellas. Sentías las corrientes emocionales, aunque no siempre sabías qué hacer con ellas. Podías anticipar desenlaces, pero no necesariamente cambiarlos. Por eso, tu conciencia se sentía como una carga sin ventaja. Y esa es la parte que muchos no entienden temprano en la vida. La profundidad no se traduce automáticamente en poder. Con frecuencia, se convierte en demora. Demora para afirmarte, demora para ser comprendido, demora para encontrar espacios donde tu forma de percibir sea valorada. Quizá te sentiste rezagado por eso, más lento para actuar, más cauteloso al comprometerte, menos seguro en momentos en los que otros parecían decididos. Pero esa pausa no era vacío, era procesamiento. Estabas captando más información que la mayoría, no solo hechos, sino señales, matices, contradicciones emocionales, cambios que aún no eran evidentes. Esperabas a que todo encajara antes de avanzar. Otros se movían primero y muchas veces se equivocaban. Observaste relaciones formarse con rapidez y desmoronarse igual de rápido. Viste carreras elegidas con absoluta confianza y abandonadas tiempo después. Notaste cómo los patrones se repetían mientras otros insistían en que esta vez era distinto. Y en algún punto dentro de ti se formó una comprensión silenciosa. La velocidad no es lo mismo que la precisión, pero esa comprensión no trajo consuelo al inicio. Trajo duda, porque el mundo premia la decisión rápida, celebra la confianza y aplaude la certeza. Y tú llevabas matices. Los matices no funcionan bien al principio de la vida. Complican, frenan el impulso, vuelven las decisiones más pesadas. Por eso, durante un tiempo, puede sentirse como si te quedaras atrás, no por falta de capacidad, sino porque estás viendo más de lo que se te permite usar. Hay una soledad particular en eso. Ser consciente antes de tener poder.
ser perceptivo antes de estar bien posicionado, entender las dinámicas sin contar con la autoridad para cambiarlas. Puede que te hayas sentido subestimado, pasado por alto, malinterpretado. Y quizá te preguntaste si tu forma de ser algún día jugaría realmente a tu favor, si la misma sensibilidad que te drenaba podría fortalecerte en esta etapa. La respuesta no es evidente. Lo único claro es que ahora algo se siente distinto. Ya no te apresuras a demostrar quién eres como antes. No sientes la misma urgencia por explicar tu punto de vista. Tampoco reaccionas igual cuando no te entienden. Ese cambio es sutil, casi imperceptible, pero importa, porque indica que tu conciencia ya no opera sin estructura. Algo se fue formando debajo de años de observación y contención, una manera de navegar lo emocional que no se anunció mientras se construía. Y sea lo que sea, está empezando a cambiar cómo cae tu presencia. No eres más ruidoso, eres más firme, no más agresivo, más claro. No te endureciste, te consolidaste. Aún no comprendes del todo este cambio. Solo sientes que el mundo ya no presiona contra ti como antes y que los rasgos que alguna vez parecieron desventajas están empezando a comportarse de otra manera. No de forma dramática, sino con precisión. Esa precisión todavía no revela su forma completa, pero se está cerrando. Y cuando lo haga, explicará por qué aquello que antes hacía la vida más difícil ahora te coloca en un lugar que otros no vieron venir. Con el tiempo, la presión por probarte se disuelve. No porque hayas dejado de importar, sino porque el cuidado encontró otra postura. Empiezas a notar que las situaciones ya no te apresuran. Las personas no te sacan del centro con la misma facilidad. Las decisiones no exigen respuestas inmediatas. Sigues siendo consciente de todo, simplemente ya no eres arrastrado por ello. Aquí es donde el punto medio gira en silencio. Lo que antes parecía vacilación, ahora se lee como sentido del tiempo. Lo que antes se sentía como sensibilidad, ahora actúa como exactitud. Lo que antes parecía distancia, ahora funciona como perspectiva. No te retiraste de la vida, entraste en una posición desde la cual puedes verla con mayor claridad. Antes, tu conciencia no tenía contenedor, se derramaba por todas partes, absorbía todo. Ahora tiene peso. Tus observaciones aterrizan con menos esfuerzo. Tu silencio porta más presencia. Y tus palabras, cuando decides usarlas, llegan con precisión. La gente empieza a notar algo que no sabe nombrar del todo. Se sienten más estables a tu alrededor o inquietos. A veces, ambas cosas. No porque impongas dominio, sino porque ya no eres ajustable. No te doblas al clima emocional como antes. Ya no reflejas la incertidumbre de forma automática. Ya no absorbes la tensión como reacción automática. Y esta es la verdad psicológica del tramo final. La personalidad empática se vuelve poderosa más adelante en la vida porque, por fin, la conciencia adquiere palanca. Durante años, tu percepción se desarrolló sin autoridad. Podías ver patrones, pero no redirigirlos. Intuías desenlaces, pero no intervenir con claridad. Ahora la experiencia le dio estructura a tu conciencia. Sabes cuándo hablar y cuándo no. Cuándo algo se resolverá solo y cuándo no. Ya no actúas solo porque sientes. Actúas cuando hay coherencia. Ese cambio lo transforma todo. Tu empatía deja de ser reactiva y se vuelve estratégica, no calculada, sino arraigada. No rescatas, no te sobreextiendes, no te ofreces como estabilizador de cada situación. Permites que las dinámicas se revelen, y esa contención se percibe como confianza, no la ruidosa, sino la confiable. También empiezas a reconocer cuánto trabajo emocional hiciste antes sin necesidad. ¿Cuántas veces suavizaste verdades para preservar la armonía? ¿Con qué frecuencia asumiste responsabilidades por resultados que no creaste? Con el tiempo, ese reflejo se debilita, no porque hayas perdido compasión, sino porque aprendiste discernimiento. Ves dónde tu presencia realmente hace diferencia y dónde no. Dejas de invertir energía en espacios que no responden a la profundidad. Dejas de ofrecer matices a quienes solo quieren simplicidad. Dejas de explicarte ante quien no escucha. Esto no te cierra,
te vuelves selectivo. Y la selectividad es poder cuando nace de la experiencia. Empiezas a notar algo más. Tu intuición se siente menos urgente, menos alarmada, menos frenética. Ya no necesita gritar porque aprendiste a confiar en ella. Has visto suficientes resultados confirmar lo que intuías desde temprano. Esa confianza te aquieta, y las personas silenciosas con percepción sólida suelen ser subestimadas, hasta que dejan de serlo. Porque cuando actúas ahora, lo haces con limpieza, decisión y sin conflicto interno. No te replanteas después. No repites la escena una y otra vez. El trabajo interno ya ocurrió antes de moverte. Eso es lo que otros perciben cuando sienten que tu presencia cambió. Se encuentran con alguien que integró la conciencia en lugar de ser gobernado por ella. Y la integración es rara. No todos llegan ahí, porque exige años de notar sin recompensa, de contenerse sin reconocimiento, de ser paciente sin garantías. Tú atravesaste esa fase. Por eso, tu profundidad finalmente tiene dirección. Y aquí está la verdad que queda abierta. Tu poder no nació de volverte menos sensible. Nació de dejar de dispersarte por lo que percibes. Lo que antes te abrumaba, ahora te informa. Lo que antes te drenaba, ahora te guía. Lo que antes te frenaba, ahora te estabiliza. Ese tipo de poder no se anuncia. Se vuelve evidente solo por contraste, cuando otros corren, reaccionan, se sobreextienden o colapsan bajo presión, y tú permaneces centrado sin esfuerzo. No porque estés por encima, sino porque ya estuviste dentro. Cuando la conciencia atraviesa tantos años de experiencia vivida, deja de ser una vulnerabilidad. Se convierte en una posición. Quédate con eso, no para celebrarlo, sino para reconocer cuán silenciosamente llega la fortaleza cuando se construye desde la comprensión y no desde la fuerza.